Cuando salió a las noticias que los agricultores australianos estaban soltando millones de cangrejos de río directamente en los campos de arroz, la sociedad estalló en carcajadas. Algunos lo llamaron desesperación, otros estupidez. En las redes sociales aparecieron miles de memes y burlas. ¿Cangrejos en el arroz? ¿Qué sigue? ¿Canguros en los viñedos? Al principio, realmente parecía una locura, pero tan solo pasaron 12 meses y las risas se apagaron. Lo que al principio parecía un experimento absurdo se convirtió en una auténtica revolución agrícola. Increíblemente, los rendimientos aumentaron, los ingresos de los agricultores se duplicaron y el uso de productos químicos se redujo casi a la mitad. Ecosistemas que estaban al borde del colapso comenzaron a recuperarse. Quienes se arriesgaron ahora están cosechando los frutos. Australia abrió un nuevo capítulo en la agricultura sostenible. Y todo comenzó con una idea que, al principio, fue calificada de absurda. Pero, ¿por qué precisamente cangrejos de río? ¿Por qué decidieron trasladarlos a los campos de arroz? La respuesta radica en un problema de fondo. Los agricultores australianos se enfrentaban a una situación crítica. Escasez de agua, caída de los precios del arroz en el mercado, presión creciente de organizaciones ambientales y del gobierno. Regiones antes prósperas, como Riverina, comenzaron a despoblarse. Los campos quedaban abandonados, los agricultores quebraban. Estaba claro, o la industria cambiaba radicalmente, o desaparecía. Fue entonces cuando se fijaron en una criatura que muchos ni siquiera tomaban en serio. El cangrejo de río de pinzas rojas Cherax wallicarinatus, habitante de aguas dulces del norte de Australia. Estos cangrejos son conocidos por su rápido crecimiento, su alto contenido proteico y su capacidad de sobrevivir en aguas cálidas y poco profundas. Antes se criaban en estanques artificiales y pocos pensaban en combinarlos con arroz. Pero al otro lado del Pacífico, en China, ese enfoque ya estaba dando frutos. En las provincias de Hubei y Jiangxi, millones de hectáreas se convirtieron en granjas mixtas de arroz y cangrejo. Allí, ambos se cultivaban juntos, creando mini ecosistemas autorregulados. Los rendimientos aumentaban, se necesitaban menos químicos, y las ganancias por hectárea superaban todas las expectativas. Este modelo ayudó a millones de agricultores chinos a salir de la pobreza y dio origen a una clase media rural sostenible. Pronto, Vietnam, Tailandia e incluso algunos estados de EU adoptaron esta idea. Y entonces, Australia decidió probar. Científicos de la CSIRO y la Universidad Southern Cross comenzaron a estudiar si este modelo chino podía adaptarse a las condiciones australianas. Biológicamente, era perfecto. Los cangrejos se alimentan de algas y residuos orgánicos de plagas, sustituyendo pesticidas químicos. Sus desechos fertilizan el suelo, y su constante movimiento remueve el fondo, mejorando la oxigenación y liberando nutrientes. Pero lo más importante, ofrecían una segunda cosecha, una fuente de ingresos estable incluso en años de sequía. Claro que la idea encontró resistencia. Muchos dudaban. ¿No dañarían los cangrejos los canales de riego? ¿No traerían enfermedades? ¿No desplazarían especies locales? Y sobre todo, ¿estarían dispuestos los agricultores australianos a aceptar algo tan radicalmente nuevo? A pesar de las críticas, se lanzaron proyectos piloto. En regiones cuidadosamente seleccionadas, se introdujeron las primeras partidas de cangrejos. Todo se controlaba al detalle: niveles de agua, acidez, temperatura, densidad de siembra. Se capacitó a los agricultores para cavar zanjas especiales donde los cangrejos pudieran refugiarse del calor. Se colocaron redes en entradas y salidas para evitar fugas. Todo parecía un experimento al borde de la locura. Pero los primeros resultados dieron esperanza. La opinión pública seguía siendo escéptica, hasta que llegó la primera cosecha completa. Y fue entonces cuando comenzó la verdadera transformación. Cifras inesperadas, resultados impactantes, ganancias duplicadas y un ecosistema que empezaba a revivir. Y todo comenzó con un paso del que incluso los colegas se reían. Pero los agricultores que se arriesgaron sabían que esto era solo el comienzo, y que les esperaba algo mucho más grande que una simple cosecha. La primera cosecha de arroz no solo demostró que el sistema funcionaba, sino que incluso sorprendió a los más optimistas. El rendimiento no bajó, como temían los escépticos, sino que aumentó entre un 8 y 10%. Los campos se veían diferentes, verdes, saludables, casi sin rastro de plagas. Pero la verdadera sorpresa estaba bajo el agua. La segunda cosecha, la que nadie tomaba en serio antes, resultó ser oro puro: cangrejos. En algunas parcelas,
Los agricultores recolectaron hasta 1.000 kilogramos por hectárea. Con un precio mayorista de entre 10 y 15 dólares por kilo, eso solo significaba una cosa: ingresos por las nubes. Algunas granjas duplicaron sus ganancias estacionales en comparación con el cultivo tradicional de arroz. Para las pequeñas y medianas fincas al borde de la quiebra, esto fue una salvación. La gente empezó a pagar deudas, renovar maquinaria, expandir sus tierras. El experimento del que se reían ayer, hoy estaba salvando familias. Y no solo impactó en lo económico. El uso de químicos se redujo drásticamente. Los cangrejos comían malezas jóvenes, larvas de plagas y residuos orgánicos, justo lo que antes requería pesticidas. En algunos casos, los agricultores casi eliminaron el uso de productos químicos. Esto no solo implicó ahorro, sino la posibilidad de entrar a nuevos mercados: arroz ecológico, productos orgánicos, con demanda creciente tanto en Australia como en el extranjero. Los procesos intensivos en agua del cultivo tradicional también cambiaron. Antes, los campos se drenaban y rellenaban constantemente. Pero en el nuevo sistema, mantener un nivel de agua estable era esencial para el bienestar de los cangrejos, lo que redujo la evaporación. Esto resultó especialmente valioso en zonas áridas, donde cada litro de agua cuenta. Donde antes la tierra se agrietaba por la sequía, ahora el agua se conservaba durante semanas. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Restaurantes de Sydney y Melbourne comenzaron a ofrecer un nuevo plato: cangrejos de arroz criados en condiciones ecológicas. Chefs destacaron que su sabor era incluso mejor que el de los langostinos de agua dulce importados. Ahí se activó la exportación. Singapur, Hong Kong, tradicionales compradores de arroz australiano, comenzaron a hacer pedidos de prueba de los cangrejos. Una finca, 2 productos, un ecosistema. Y el mundo entero quiso probar. Los mismos agricultores que antes eran objeto de burlas, hoy son estrellas invitadas en ferias agrícolas. Los escuchaban, los aplaudían. Eran invitados a hablar frente a sus colegas. Uno de esos pioneros confesó desde el escenario: «Pensé que estaba perdiendo la cabeza cuando solté cangrejos en los campos. Resultó que simplemente iba un paso por delante de todos». La audiencia se rió, pero ya no con burla, sino con respeto. Las autoridades, al ver el impacto económico y ecológico, comenzaron a actuar. Nuevas subvenciones, programas de apoyo, normativas de bioseguridad más estrictas, cursos de formación. Todo esto se convirtió en parte de un gran proyecto nacional para implementar el modelo arroz cangrejo en todo el país. Pero entre las cifras, las ganancias y las presentaciones bonitas, emergió un hecho simple pero poderoso. La tierra empezó a sanar. Antes, los residuos químicos de los campos llegaban a los ríos y mataban toda forma de vida. Ahora, el agua que pasaba a través del filtro de los cangrejos salía más limpia. Donde antes había monocultivos sin vida, surgían mini ecosistemas completos. Y en ese momento se hizo evidente: no se trataba solo de cangrejos y arroz. Estaba ocurriendo algo mucho más grande. No era solo una solución agrícola exitosa. Era un cambio cultural, una nueva forma de pensar. Y tal vez eso solo era el comienzo. Pero lo más sorprendente no pasó en los campos, sino en las ciudades, donde antes los jóvenes huían hacia las grandes urbes buscando cualquier tipo de empleo. Ahora comenzó una ola inversa. En pequeños pueblos agrícolas como Leeton, Deniliquin y Griffith empezaron a notarse cambios curiosos. Tiendas cerradas reabrieron. Las calles se llenaron de vida. Y en los cafés locales ya no se hablaba solo de fútbol o política. Sí, escuchaste bien, se hablaba de cangrejos. Ellos fueron los que devolvieron el pulso vital a estos pueblos que parecían condenados a desaparecer. Este giro de los acontecimientos tomó a todos por sorpresa. Alrededor de la nueva cosecha comenzaron a surgir nuevos negocios. Aparecieron pequeños criaderos de cangrejos. Jóvenes emprendedores se dedicaron a la logística, el envasado, la exportación. Algunos abrían restaurantes familiares con platos de cangrejo fresco. Otros laboratorios para controlar la calidad del agua. Personas que un año antes no sabían qué rumbo tomar, ahora se convertían en especialistas de un nuevo sector. Familias de agricultores, por primera vez en décadas, hablaban de expandirse en lugar de vender sus tierras. Y aún más, incluso las escuelas cambiaron. Los institutos agrícolas locales introdujeron programas nuevos. Ya no solo se enseñaba el cultivo del arroz, sino ecosistemas biointegrados. A los niños no solo se les enseñaba a cultivar, sino a gestionar micromundos donde cada elemento tiene un papel clave. Quienes antes soñaban con mudarse a Melbourne o Sydney, ahora comenzaban a ver su futuro justo donde nacieron.
inteligente, tecnológico y rentable. Sin embargo, un giro más resultó realmente impactante. Los investigadores que seguían el proceso publicaron datos inesperados. La integración de los cangrejos no solo mejoró la calidad del agua y redujo las emisiones de metano, sino que trajo de vuelta la fauna salvaje a los campos. En zonas donde no había ni ranas ni libélulas, aparecieron patos, tortugas e incluso serpientes acuáticas raras. Un agricultor de Queensland informó que en su terreno, por primera vez en 15 años, regresó una especie en peligro de extinción, la rana de pantano. Para los científicos, esto fue una revelación. Entendieron que no se trataba solo de una técnica agrícola, sino de la restauración de ecosistemas perdidos. Imagínate, un pequeño terreno donde antes solo había agua estancada y productos químicos. Ahora se convierte en una zona viva de biodiversidad, donde cada movimiento de un cangrejo mejora no solo el suelo, sino todo lo que lo rodea, donde el arroz no solo crece, sino que se protege de plagas gracias a mecanismos naturales, donde los campos dejan de ser fábricas para convertirse en organismos vivos. Pero las sorpresas no se detuvieron ahí. La atención internacional hacia el proyecto australiano creció como una avalancha. Primero llegó una delegación de Vietnam, luego de Bangladesh y más tarde de Uganda. Todos vieron en esta solución simple pero poderosa una posible respuesta a sus propios desafíos: el cambio climático, la escasez de agua, la disminución de la fertilidad del suelo. Una sola idea, nacida casi desde la desesperación, de repente se convirtió en un símbolo de esperanza para medio mundo. Pero con ello también vino el riesgo. Si otros países empezaban a adoptar el modelo en masa, podrían replicar el éxito de Australia, o los esperaban consecuencias impredecibles. Algunos expertos ya advertían: no todos los países están listos para semejante transformación. No todos los suelos, climas o culturas aceptarían la simbiosis entre arroz y cangrejos como una bendición. Y eso se volvió el nuevo enigma. ¿Será Australia la maestra del nuevo siglo agrícola, o la víctima de su propio éxito? Mientras tanto, dentro del propio mundo agrícola australiano crecía la inquietud. ¿Podrán mantener el liderazgo? ¿O China y otros países volverán a arrebatar la delantera como en el pasado? Una cosa era clara: el experimento que comenzó como una broma había salido de control y se convirtió en un movimiento global. Pero, ¿qué pasará si ese equilibrio ideal se rompe? ¿Podrán los agricultores mantener el delicado punto medio entre ganancia y naturaleza? El gobierno australiano, al ver la magnitud de lo que estaba ocurriendo, dio un paso inesperado. Se creó un fondo estatal especial para apoyar el modelo arroz cangrejo. Este no solo otorgaba subvenciones, sino que implementó un sistema de bonificaciones para agricultores, que redujeran el uso de químicos y agua. Eso significaba una cosa: aquellos que antes apenas sobrevivían, ahora no solo ganaban con 2 cosechas, sino que también recibían incentivos estatales por ser sostenibles. Y fue ahí donde ocurrió un nuevo giro inesperado. Algunas grandes agroempresas, que antes ignoraban el modelo, empezaron a comprar agresivamente pequeñas fincas, viendo en el sistema un enorme potencial comercial. La idea que nació como salvación para las explotaciones familiares, ahora corría el riesgo de ser absorbida por los gigantes corporativos. Entre los agricultores se desató un conflicto. Unos celebraban el dinero y la fama. Otros temían perder el control sobre sus tierras. Comenzaron disputas por patentes de métodos de cultivo, por derechos sobre desarrollos biológicos. Uno de los escándalos incluso llegó a los tribunales. La corporación presentó una demanda contra un agricultor independiente, alegando que estaba utilizando una tecnología patentada. Esto fue un shock para toda la industria. Lo que comenzó como una historia inspiradora sobre la colaboración con la naturaleza, se vio envuelto en una lucha corporativa por millones. Pero en ese momento ocurrió algo que nadie esperaba. La naturaleza respondió. En varias regiones donde los agricultores empezaron a romper el equilibrio por lucro, aumentando la densidad de cangrejos sin respetar las normas, usando estimulantes artificiales de crecimiento, el ecosistema colapsó. Comenzaron enfermedades masivas entre los cangrejos. Las cosechas de arroz disminuyeron, el agua se estancó. Y ahí quedó claro: el sistema funciona solo cuando se respeta el equilibrio natural. No era una tecnología para copiar sin pensar, sino una simbiosis frágil que exige respeto y precisión. Los científicos que han seguido el sistema desde el principio advirtieron: no toda adaptación conduce al éxito. Un profesor de Sydney llamó a esto el efecto Ícaro.
Volamos demasiado alto, demasiado rápido, y ahora corremos el riesgo de quemarnos las alas. Estas palabras resonaron en todas las noticias, causando gran conmoción entre agricultores y políticos. Se inició una revisión de todos los programas. En algunos lugares se suspendieron subsidios, en otros se impusieron nuevos estándares. La sociedad de repente comprendió que, si no se detenían, podían perderlo todo. Pero justo entonces, en la historia intervinieron los niños. Sí, escolares de una escuela agrícola en Victoria realizaron su propio experimento. Decidieron crear una mini granja en el patio trasero de la escuela, respetando completamente el equilibrio y las reglas de la simbiosis. El resultado fue perfecto. Los cangrejos estaban saludables, el arroz denso y verde y el agua cristalina. Su proyecto recibió reconocimiento nacional e incluso apareció en noticias internacionales. Se convirtió en un símbolo. La sabiduría no está en la tecnología, sino en saber escuchar a la naturaleza. Fue entonces cuando la sociedad cambió de rumbo. No la velocidad era la meta, sino la sostenibilidad. Los agricultores empezaron a compartir conocimientos, no por beneficio, sino para preservar el sistema. Surgieron cooperativas, bases de datos abiertas, investigaciones conjuntas. Incluso las grandes empresas retrocedieron y propusieron crear modelos de negocio éticos. Se volvió a hablar de equilibrio. Se recordó para qué empezó todo. Pero quedó una pregunta. ¿Podrán otros países seguir ese camino sin cometer los mismos errores? Delegaciones de decenas de países ya esperaban para implementar el modelo. Esto significaba que venía un nuevo giro global. Había pasado solo un año desde que los primeros cangrejos fueron liberados en los campos de arroz de Australia. Pero el impacto fue comparable al descubrimiento de un nuevo continente. Una idea que se llamó locura, farsa y espectáculo sin sentido. De repente se volvió la principal tendencia agrícola de exportación del país. Australia, considerada durante décadas un país con problemas hídricos en la agricultura, ahora se convirtió en la maestra del mundo. Solicitudes de formación llegaron desde Bangladesh, India, Kenia e incluso Brasil. Delegaciones viajaban al sur de Australia para ver con sus propios ojos cómo se puede cultivar arroz y proteína en un mismo ecosistema. Pero en cada encuentro surgía la misma pregunta: ¿cómo evitar los errores que casi destruyen todo? Los australianos respondían con sinceridad: no persigan la ganancia rápida, escuchen la tierra, respeten el equilibrio. Porque detrás de cada éxito está no solo el cálculo, sino el respeto. Pero, paradójicamente, justo en medio de la fama internacional, surgió una nueva inquietud en Australia. Se rumoreaba que las grandes corporaciones empezaban a presionar para cambiar las leyes ambientales, para eliminar las restricciones sobre la densidad de cangrejos en los campos. Su motivo era claro: más cangrejos, más ganancias. Pero los agricultores que ya vivieron una crisis estaban listos para luchar. Crearon coaliciones, lanzaron peticiones y organizaron una gran marcha agrícola en Canberra. En las pancartas se leía: no solo cultivamos comida, cultivamos futuro. Esta lucha fue un punto de inflexión. Las autoridades no solo rechazaron ceder a las corporaciones, sino que incorporaron el modelo arroz cangrejo en la Estrategia Nacional de Agricultura Sostenible. Además, se instituyó a nivel estatal el Día de la Simbiosis, en honor a la primera exitosa siembra de cangrejos en los campos de arroz. Se celebra con festivales infantiles, excursiones y clases sobre la naturaleza. Pero el giro más poderoso ocurrió en la conciencia de la gente. El agricultor australiano dejó de ser visto como un hombre cansado con sombrero, caminando por tierras agotadas. Ahora es un especialista moderno y tecnológico, que cultiva no solo cosechas, sino ecosistemas. Su trabajo se volvió símbolo de esperanza en la era del caos climático. Los jóvenes volvieron a las universidades agrícolas, no por el dinero, aunque ahora sí hay, sino por el sentido, porque algo en cada persona resonaba. Al ver cómo un cangrejo rojo emerge entre hileras de arroz verde, era un recordatorio de que la armonía es posible, que la naturaleza no solo perdona, sino que ayuda, si se le trata con respeto. En un año, Australia no solo cambió la forma de cultivar alimentos, cambió la idea misma de la agricultura. Dejó de ser una lucha por sobrevivir, para convertirse en ciencia, arte y filosofía. Los campos dejaron de ser lugares de agotamiento, se volvieron lugares de restauración. Y todo comenzó con una idea que al principio solo provocaba risas. Hoy nadie se ríe, porque los agricultores no solo cultivan arroz, cultivan esperanza, cultivan futuro. Y quizás
en algún rincón del planeta, bajo el agua turbia de otro campo. Ya nada un cangrejo que también cambiará una vida. Así que, si escuchas a alguien burlarse de una idea audaz, recuerda a Australia. Recuerda cómo millones de cangrejos reescribieron la historia. Si te gustó esta increíble historia de cómo una idea valiente cambió un país, no olvides suscribirte a nuestro canal. Tenemos muchas más historias asombrosas, inspiradoras y realmente importantes, que no verás en la televisión. Dale like, activa la campanita para no perderte los nuevos episodios, y comparte este video con tus amigos. Juntos descubriremos lo que está oculto bajo la superficie.